Candidato presidencial en Costa Rica, Fabricio Alvarado, para quien le damos un fuerte aplauso y bienvenida. Y al director ejecutivo, director general del partido Colombia Justas Libres desde Colombia, el licenciado, el doctor David Reyes, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Dirige este panel el doctor Marcelo Díaz, a quien también recibimos con un fuerte aplauso en esta tarde, por favor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me ven. Bien dijo José González, y Dios sabe que no nos hemos puesto de acuerdo para nada en lo que vamos a compartir y lo que vamos a escuchar de la experiencia de estos tres amigos, hermanos y líderes en el continente, en muchas áreas, pero para nosotros esta tarde en el área de la acción política. Déjenme darles muy brevemente el marco de este panel para que sus pensamientos estén enfocados y después, eventualmente, si nos da el tiempo, alguna pregunta que quizás vos quieras hacer. Coincidimos que hay un despertar. Este despertar es la respuesta de miles de evangélicos latinoamericanos que, llamados por Dios, deciden capacitarse para extender el reino de Dios en el campo de la política partidaria. Lo que muchos de nuestros padres consideraron territorio prohibido, lugar del diablo y de pecadores, hace ya unos años comenzó un creciente interés por afectar con valores bíblicos los espacios de gobierno. Lo que vemos, y coincidimos plenamente con lo que don José acaba de decir, es que estamos como en un periodo de transición desde esfuerzos de alguna forma unipersonales o que no representaban un gran respaldo como iglesia. Hoy tenemos un despertar incontable de hombres y mujeres que se animan a desafiar las fuerzas del mal y trabajar lo más organizadamente posible para buscar las mejores estrategias políticas que nos permitan continuar con un proceso de transformación de nuestros pueblos. De alguna forma, y sin saber lo que don José iba a decir, yo siento que tenemos que reconocer su trabajo e influencia. Justamente había puesto en mi escrito, ¿no? Invitando, conectando, capacitando a los interesados por Dios en este desafío. ¿Le podemos dar un aplauso a través de honra y de agradecimiento a don José? Es parte de lo que estamos cosechando en este tiempo. Sin embargo, nosotros los más jóvenes estamos así, haciendo esto desde aquí. Sin embargo, hoy estamos junto con nuestros amigos para analizar, porque debemos crecer en nuestra capacidad de análisis para poder después actuar con la mayor pertinencia posible. Estamos para analizar el por qué, siendo millones en América Latina los cristianos evangélicos, no hemos podido transformar en la misma dimensión de nuestro crecimiento. Como ustedes saben muy bien, y se hacía referencia tanto el día de hoy como ayer, tenemos el primer presidente musulmán en un país latinoamericano, en el país de El Salvador. Increíble, impensable hace unos años atrás, sin embargo lo tenemos. Así que la dinámica de este panel con la experiencia de nuestros amigos, los tres están participando como lo presentaron en la actividad política concreta en sus países. Los tres son pastores, los tres son... Tú no eres pastor, pero tienes cara de pastor. Los tres son buena gente y queremos entonces saber de ellos algunos énfasis particulares sobre esto de la participación política y esta dimensión que queremos entrar en este debate. Comenzamos por David, secretario general del partido Colombia Justas Libres. Sin duda en Colombia se está creando un nuevo paradigma, un nuevo modelo en cuanto a la unidad del pueblo de Dios con el fin de actuar en política. Entonces, la primera pregunta que te hago, David, es ¿cuál consideras que fueron los factores más decisivos para lograr esa unidad? Buenas tardes a todos.
todos nuestros hermanos. Yo creo que hay un factor común y es el riesgo, como bien lo decía nuestro decano, el riesgo de ideología de género y la amenaza que estamos teniendo transversalmente en las naciones. Eso nos ha comenzado a sacar de la zona de confort para adentrarnos en territorios que por una u otra razón habíamos considerado no válidos o no útiles para la Iglesia del Señor. Primero que todo, ese despertar. Luego, a partir de allí, han comenzado a confluir ríos, caudales. Por una parte, el pastorado despertando para asumir una posición de liderazgo y de ponerle como el pecho a la brisa, decimos en Colombia. Algunos inclusive hasta en la misma escena política y otros un poco en la trastienda, pero impulsando gente de sus congregaciones para asumir el rol político. Y por otro lado, hermanos que venían quizás desde el mundo político y llegaron al Señor, y otros que dentro de la misma iglesia o a mutuo propio por partidos tradicionales, políticos tradicionales, habían explorado la ruta política. Entonces es como una necesidad común, una necesidad de estar en gobierno y la sumatoria, digamos, de fuentes para estar en un solo caudal un poco más grueso, un poco más fuerte. Qué interesante esta palabra que usaste al principio, el peligro, ¿no? De estas cosas que estaban viniendo como ideología de género, las cuestiones de aborto. El peligro hizo que nos despertáramos, ¿no? Sí, sí, señor. Gracias por tu respuesta. Primera pregunta. Fabricio, realmente tu experiencia ha sido extraordinaria en términos de casi lograr la presidencia de tu país. Entonces, en términos de lo que sucedió y de ese momento crucial, te pregunto, ¿cuál consideras la mayor victoria y cuál la mayor derrota en el accionar político de los evangélicos en tu país? Gracias, Marcelo. Muy buenas tardes. Yo quisiera aprovechar, porque yo creo que no podemos ver este congreso solamente como un congreso más. Esto tiene que dejar huella en los corazones de todos los que estamos acá y sobre todo hacernos entender que estamos para más. Es decir, se han alcanzado algunas cosas. En Costa Rica, lo que ustedes ya conocen que se alcanzó, igual los que no lo conocen puedo hacer un resumen rápido de lo que se alcanzó, pero para hacer ese resumen quiero mostrarles algunas cosas para poder decirles para mí cuál fue el mayor éxito, por lo menos en esta campaña que acabamos no acabamos, ya hace un año que pasó esta campaña política. Le voy a pedir a los hermanos que por favor me pasen el video número 1, por favor, les voy a pedir que pasen el video número 1 de los que les di ahora en el USB, ¿lo tenemos? ¿Sí? Para que por favor me pasen ese video, es algo muy rápido. El sol volverá a brillar, es posible devolver la esperanza, el futuro en nuestras manos está. Hagámoslo juntos por nuestras familias, hagámoslo juntos por nuestra nación, hagámoslo juntos con restauración, hagámoslo juntos. Es tiempo de restaurar Costa Rica, el sol volverá a brillar. En esas imágenes usted ve solamente a mis dos candidatos a vicepresidente. En otra de las tomas aparece conmigo mi esposa y mis hijas, y en la toma que aparecen los 3 niños abrazándome, una es mi hija y los otros 2 son sobrinos míos. Así que usted puede imaginar, realmente muy poquitos porque muy poca gente creía en nosotros. Pero para mí, uno de los mayores éxitos que uno puede tener como creyente involucrado en la política es entender que como creyente involucrado en la política, por el hecho de que estemos en la política, no podemos apartarnos de lo que es nuestra esencia, y es el conocimiento y la fe en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Con ese video nosotros empezamos la campaña política, lo presentamos en una conferencia de prensa y yo usé estas palabras en esa conferencia. Recuerdo que algunos de los periodistas incluso se rieron. Yo dije, vamos a ser protagonistas en esta campaña política. El problema es que Dios se lo tomó más en serio de lo que realmente yo estaba tratando de decir. Pero yo dije, vamos a ser protagonistas, y lo dije no por un tema de emoción, no por un tema de querer aparecer en los medios de comunicación con una frase bonita, no.
Yo lo dije porque la palabra dice que nosotros seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba y no abajo. Y aunque éramos muy poquitos, también en mi corazón yo tenía la palabra que dice que al que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Ahora quiero enseñarle, pasaron muchas cosas, algunos de ustedes ya conocen todo lo que sucedió. Ponme el video número 2 para que veas cómo, siendo fiel en lo poco, Dios nos puso. De pensar en mi país, de unirnos como hermanos y abrazar el porvenir. El futuro está cerca y anhelamos progresar, pero solamente juntos lograremos avanzar. Costa Rica es grande su gente, lleno de esperanza, vamos a luchar con las manos limpias, hagámoslo juntos, cambiemos la historia y el sol brillará. Ha llegado el momento de pensar en mi país, de unirnos como hermanos y abrazar el porvenir. El futuro está cerca y anhelamos progresar, pero solamente juntos lograremos avanzar. Costa Rica es grande su gente, lleno de esperanza, vamos a luchar con las manos limpias, hagámoslo juntos. Pero yo creo que veo más lo positivo que lo negativo. Con lo negativo hay que seguir trabajando, siempre habrá gente negativa. También yo digo que hay gente tan negativa que si se desmaya en lugar de volver en sí, vuelven en no. Son negativos y serán negativos aún en medio de las circunstancias más positivas. Pero yo creo que tenemos mucho más por hacer, hay mucho más por hacer, aprendimos mucho, se cometieron errores y tenemos que aprender de esos errores, no cometerlos de nuevo, no volver a tropezar en la misma piedra. Pero yo valoro que es mucho lo que se puede hacer y fue mucho más lo negativo, fue mucho más lo positivo, perdón. Fue mucho más lo positivo que lo negativo y fue mucho más lo que se logró que lo que no se logró. Extraordinario, extraordinario, gracias. Todos tenemos gente a nuestro alrededor que ha sido bautizada en Limón, todos tenemos gente. Álvaro Dastugue, diputado federal en Uruguay. Álvaro, vos tenés entre tantas distinciones, sos un pastor que sigue siendo pastor y a la vez estás en el Congreso allí en Tucumán. Entonces, esto es en Uruguay. Es raro. Entonces, no, quería ver si estabas despierto, quería saber si estabas atento a lo que estaba hablando. Después te convido un poco del dulce de leche que inventamos en Argentina. Bien. ¿Cómo conjugas, Álvaro, lo de ser pastor y seguir siendo pastor y a la vez ocupar un rol político tan importante como el que estás haciendo? Estás haciendo las dos cosas a la vez y por años se ha dicho que no se puede. Muy bien, pero solo quiero pedirte permiso porque me quedé muy enganchado con la pregunta que le dijiste. Adelante. Así que quiero agregar un punto que yo creo que demuestra que la Iglesia está tarde en lo que estamos llevando adelante hoy. A nosotros nos fue a buscar un político para que hagamos política. Y a mí me quedó marcado en mi corazón en el primer congreso que fui, que fue el segundo iberoamericano en México, el año pasado, en donde estábamos alrededor de 20 y algo de legisladores en una sala, y la consigna era presentarnos nombre y apellido y cómo llegaste a la política. Y yo tenía lágrimas en mis ojos y estaba muy emocionado
porque la gran mayoría habían ingresado a la política como había ingresado yo. De hecho, el colega de Fabricio, Gonzalo Ramírez, presidente del Congreso en Costa Rica, fue exactamente lo mismo que me pasó a mí. De hecho, el pastor de jóvenes de la iglesia de mi hermoso tío Hugo Márquez, David Sledet. David, de la misma forma también. Entonces, yo creo que el Señor usó a los políticos para ir a golpearnos las puertas, para decirnos, hey, ¿dónde están? Están durmiendo. ¿Qué está pasando? Así es. Y Dios los usó a ellos para despertarnos a nosotros, porque estábamos mirando para otro lado, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, yo internamente tengo una convicción de pecado, que estamos atrasados en lo que tendríamos que estar haciendo hace años. Y hoy el pastor fue Edwin Álvarez, decía participación, la tercer P, participación de la iglesia en la política. Así que creo que el elemento que a mí me parece que faltaba de todo lo que dijo mi hermano en excelente manera, era que los políticos vieron las megas iglesias, fueron a buscar los votos y despertaron un gigante que estaba durmiendo. Así es, así es. Excelente. Punto pregunta. Es que me contagié con Fabricio. Dale. Punto pregunta. Pastor y que no respondió lo que tú le preguntaste, eso va a quedar para después. pastor y diputado a la vez. Yo soy pastor porque creo que desde antes de la fundación del mundo el Señor me diseñó para esta función. Así que me es imposible no transmitir lo que soy. De hecho, de la abundancia de lo que está dentro de mí, es lo que sale para afuera. Por lo tanto, a mí me es muy difícil no pastorear a las personas que están a mi alrededor, porque es mi esencia, tratar de buscar la prosperidad, el beneficio de la persona que está a mi lado. Quién sabe si lo que se me ha complicado a mí, es la administración y la organización de las iglesias o congregaciones. Pero la función pastor me sale de adentro, no me cambia. De hecho, trato de ser un pastor, o sea, ser quien soy dentro del propio Parlamento. Y al diputado, al congresista, al secretario de comisión o a la persona que está cerca de mí y le veo cara triste o le veo con algún problemita, inmediatamente le pregunto qué le pasa, si necesita oración, si necesita ayuda, etcétera. Por lo tanto, la función de pastor y político creo que no son separadas, de pastor y diputado. Para mí no son separadas. Yo predico y llevo adelante algunas iglesias, pero predico todos los sábados y todos los domingos en las congregaciones y casi todos los martes. O sea, predico 3 veces por semana y para mí es un alimento espectacular. Claro. Estar en el altar y compartir la palabra y levantar las manos y adorar al Señor me trae un alimento muy, muy importante luego para estar en ese lugar que se requiere unción, que se requiere conexión con Dios. Así que, quién sabe, se complica un poquito en la administración y organización, pero la función pastoral trato de cumplirla a todo lugar que voy. Gracias, gracias Álvaro. David, volvemos contigo. Sin duda que la experiencia de Colombia Justa Libres, de pasar de ser un movimiento significativo, allá es un partido formal, allí en Colombia, y con todo tipo de luchas y desafíos pasaron la elección anterior y, como decimos, metieron senadores, diputados y etcétera. Y la pregunta específica que te hago es, ¿cómo describirías la reacción de la clase política, vamos a llamarle secular, cuando vieron cómo avanzaba, cómo crecía el impacto en las elecciones y finalmente las personas que entraron en los lugares de gobierno? ¿Cómo reaccionó la clase política secular? Bueno, antes de responder, porque aquí responden lo que quieren. Eso no les voy a pagar, yo ahora no les voy a pagar lo que le habíamos acordado. Estamos aprendiendo de ti. Yo en Colombia no nos tocaron la puerta para hacernos políticos. Más bien, nos tocaban la puerta para ir por nuestros votos. Claro.
nos usaban y finalmente nos decepcionaban. Y era un tema recurrente. Pero propuestas de venga y usted sea el candidato, pocas, casi nulas, ¿sí? Entonces eso mismo despertó la necesidad de salir con nuestros propios candidatos, porque fuimos no solamente usados, sino abusados como iglesia. Y ese término creo que cabe aquí totalmente. Y eso en sí mismo genera una animadversión del político tradicional, porque no le conviene gente como nosotros en las esferas de gobierno. En Colombia la historia es larga, pero la reciente es muy corta, porque en el 2016 nos aparecen cartillas, ideología de género para las escuelas, hay un despertar, y en ese mismo año vienen unas elecciones, una consulta de si se aprobaba o no un acuerdo con la FARC. En ese momento la iglesia comienza a leer con juicio, muchos comenzamos a leer con detenimiento qué decía el acuerdo, y había un hilo conductor que no nos lo querían aceptar, pero finalmente lo aceptaron, y era ideología de género, porque se mezclaba defensa de la mujer con defensa de grupos menores, incluyendo LGTBI, etcétera. Entonces no nos coincidía el tema. Nos metimos a revisar el tema, comenzamos a hablar, y cuando esa es la elección, la votación en el de octubre 2, Dios hace un milagro, porque ahora compartimos con congresistas de otros partidos y muchos son creyentes, católicos, etcétera, y nos han dicho fue un verdadero milagro de Dios que ganara el no, porque todo estaba dado para que un sí pasara. Entonces, en ese momento somos llamados por el gobierno para ir a hablar con la misma FARC, y por primera vez sale a la escena pastores de nuestra nación a ser partícipes de procesos que siempre habían estado vedados o prohibidos para nosotros poder acceder. De allí comienza el tema, y cuando llega ya con una lista de movimientos significativos, que es por firmas, lo podemos entender todos, hay una jugarreta terrible, y nos roban más de la mitad de los votos. Entonces nos bloquearon, pero Dios movió corazones, nos unimos en una sola causa. Hermanos de congregaciones pedían permiso en sus trabajos para ir al lugar donde se hace el reconteo, para sembrar, ofrendar su día de trabajo, su alimento. Es decir, no había recursos, abogados cediendo su día de trabajo, y defendimos y pudimos recabar en apenas el 20% de las mesas más de 30,000 votos. Nada más el 20%, porque no había más recursos. Se logró un umbral por escasos 7,000 votos, y eso le da el acceso a los senadores, a los congresistas. Y cierro ahora sí la respuesta a la pregunta. Cuando aparece ya la escena de Colombia Justa Libres al Congreso, el mensaje era: vienen los cristianos, vienen los evangélicos de manera despectiva, peyorativa, a hacer cultos en el Congreso, etcétera. Y oh sorpresa, porque hemos tenido unos congresistas de altura que han hecho presencia en temas transversales en la nación, y estamos hablando de economía, estamos hablando de exportación, estamos hablando de defensa del trabajador, de muchas cosas, y por supuesto también de la defensa de la iglesia del Señor en el Congreso. Y hoy dicen los mismos periodistas: ojalá el Congreso fuese como son los cristianos que están en ese Congreso. Y voy a dar un testimonio, personal. Llegué a una reunión y estaba en esa reunión, yo llegué no invitado a esa reunión, sino acompañaba a alguien de esa reunión, y estaba uno de los altos consejeros del presidente Iván Duque. Entonces nos presentaron, y a mí me presentan como parte del partido Colombia Justa Libres. En ese momento todavía no era secretario general, y se levanta ese alto consejero y viene a donde mí
y le dice a los que están allí, todos políticos, ninguno cristiano, y dice, ojalá, mire esto, dice, ojalá todo el Congreso de la República de Colombia fuese como son estos leones de Colombia justa, libres. Y eso es testimonio. Excelente. Entonces, estamos pisando un territorio con muchos enemigos, no nos quieren allí, pero tenemos que estar allí. Y tenemos que estar bien allí. Así es, excelente, excelente. Bueno, una frase dice que el cristiano en la política no debe ser conocido por su evangelización, sino por su capacidad de gestión, ¿no? Porque ahí estamos, ¿no? Para eso. Fabricio, no sé si quieres contestar una pregunta que yo te hago, que pues la número 3. La segunda, perdón. Estás en el proceso de hecho ya lo hiciste, conformando un nuevo partido político. Entonces, hablando de esto, quería preguntarte y que compartieras 3 pilares, a tu criterio, para la conformación de un partido político con valores cristianos. ¿Qué consideras usted como que debe estar sí o sí? Bien, voy a retomar un poquito lo que fue la primera pregunta. En cuestión de 30 segundos, creo que una de las cosas que nosotros podemos decir que se lograron, no se había logrado antes, pero creo que porque antes, en periodos electorales pasados, habíamos visto cómo lamentablemente muchos creyentes estaban votando por pues, candidatos y por partidos políticos que ya estando en la curul, ya estando en el lugar de gobierno, nos daban la espalda en relación a nuestros principios. Así vimos mucho, y una de las frases que yo más usé en campaña fue precisamente: en campaña política todos los políticos se convierten. Usted los verá yendo a las iglesias pidiendo oración, nunca piden oración, pero en campaña política piden oración. Entonces, una de las cosas que creo fue una de las bendiciones, de los éxitos que nos concedió Dios en esta última campaña, es ver a toda la iglesia enfocada en un candidato, en un partido político, e inspirada, y emocionada e ilusionada por ver al país pues con una mayor representación cristiana. Ahora, cuando me hablan de pilares, yo creo que una de las, lo acaba de mencionar el colega de Colombia, el compañero, que en el sentido de que por años a los cristianos en la política, por lo menos en Costa Rica fue el caso, se les dio solamente como aquellos que llegaban a esos lugares solamente para hablar en contra del aborto, o en contra del matrimonio homosexual, o en contra de la ideología de género, cuando ni siquiera la conocíamos como ideología de género. Entonces, una de las metas cuando yo empecé como diputado, yo fui diputado del 2014 al 2018, fue precisamente que los medios de comunicación nos empiecen a buscar para hablar de otros temas, para hablar de economía, para hablar de vivienda, para hablar de infraestructura. Y en eso nosotros tenemos que concentrarnos como partido político. Aquí no tengo el tiempo para contarles lo que sucedió y por qué ahora yo estoy conformando otro partido político, pero precisamente una de las bases de ese partido va a ser: ok, defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad religiosa, estamos en contra de la ideología de género, pero vamos de lleno a meterle mano a los problemas nacionales, a los grandes problemas estructurales de nuestra nación. ¿Por qué? Porque a la hora de ser gobierno, vamos a hacer gobierno no solo para los evangélicos, vamos a hacer gobierno para toda la población. Excelente. ¿Qué dice la palabra en Génesis 41 cuando dice la Biblia que la gente con hambre buscaba a Faraón? Faraón les decía: vayan donde José, él les dirá qué hacer, él sabe qué hacer. El mayor éxito de un político es que aún los no creyentes sepan que tienen que buscar al creyente, porque se tiene la solución para sus grandes problemas. Excelente. Voy por uno, ¿verdad? Voy por uno. Bueno, número 2, tener la capacidad de... A ver, esta experiencia a nosotros nos cayó encima, algunos de ustedes conocen la experiencia. Como repito, sacamos cosas muy buenas. Una de las cosas positivas que yo digo de haber perdido las elecciones fue el darme la oportunidad de conocer muchos países. Después de las elecciones, algunos, incluso he estado con algunos de los pastores aquí presentes en sus iglesias, contando la experiencia y transmitiendo un poco de lo que se vivió con el fin de inspirar. Ha sido muy positivo. Pero también debo decir que lo que sucedió, especialmente a partir de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de enero del 2018, cuando eso, básicamente cuando nos reunimos con mi equipo para decir qué vamos a responder a esto, dijimos: usted tiene que decir lo que nadie más va a decir. Usted tiene que decir lo que piensa el pueblo y lo que el pueblo espera de un gobernante pro vida y pro familia. Y ahí fue como
pues nos disparamos en las encuestas y pasamos del quinto al primer lugar en cuestión de una semana. Pero ¿qué pasa? Que eso nos cae encima. Cuando yo empiezo la campaña política y digo vamos a ser protagonistas en las elecciones, yo lo digo pensando por primera vez mi partido, el que en aquel momento yo representaba, era un partido unipersonal, el único diputado era yo. Y la meta era, vamos a impulsar esta candidatura para por primera vez pasar de 1 a más diputados, y la meta eran 4 diputados. Pues entonces Dios nos sorprende y nos lleva no solamente a lograr 14 diputados, sino a ganar la primera ronda y pasar a segunda ronda. Y la gran pregunta que nos hicimos, y aquí les estoy abriendo el corazón, ¿y si ganamos, con quién vamos a gobernar? ¿Cuál va a ser nuestro gabinete? ¿Cómo conformamos un equipo? Y en cuestión de 2 meses tuvimos que empezar a conformar un equipo, como decimos en Costa Rica, allá en Costa Rica, en lo que son los partidos de fútbol informales, allá le llamamos mejengas. Es decir, una mejenga es, pongámonos de acuerdo 5 contra 5 y jugamos ahí, a veces con árbitro, a veces sin árbitro. Y entonces hacemos rejuntado, le llamamos aquí, le llamamos en Costa Rica. Y usted venga por acá, yo no juego, no importa, venga, juegue con nosotros porque necesitamos tener 5 jugadores. En aquel momento nosotros prácticamente, aunque pues sí logramos conjuntar gente muy capacitada, gente de mucha trayectoria, algunos de ellos nosotros no teníamos la certeza de si en ciertos temas en particular tenían nuestros mismos valores y principios. Entonces, un segundo pilar para la construcción de este partido que estamos haciendo es, desde ya vamos a pensar en que podemos gobernar, ya lo demostró esta campaña política anterior, y vamos a empezar a conformar equipos, no solamente esperando el momento de llegar a una segunda ronda, sino desde ya, para que cuando nos presentemos le digamos al país, este es el equipo, es un equipo capacitado de gente con principios y valores y gente que tiene carga por el país. Entonces, lo voy a dejar ahí para no extenderme más porque no quiero abusarme con el tiempo, pero yo creo que, por supuesto, un tercer pilar debe ser, como lo dije al principio, la confianza completa en el Señor y en que Él es el que guía la barca, y no soltarnos de su mano para que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Gracias. Buenísimo. Álvaro, te pregunto, ¿hay más cristianos en Uruguay que quieren entrar a la política? Y en base a esa respuesta, pregunto es, ¿cómo pensás que se les puede ayudar? Bueno, en Uruguay, además de que fuimos de los principales pecadores de toda la iglesia evangélica uruguaya al presentar por primera vez un pastor candidato a diputado de la iglesia del apóstol Jorge Márquez, luego de que logramos la diputación, las cosas se abrieron. De hecho, después de la elección nacional, rumbo a las elecciones departamentales de las alcaldías, yo ya en mi despacho de diputado comencé a recibir muchísimos pastores que decían, yo siento el llamado, yo creo que Dios me dice, escuché al Espíritu Santo, y eran una cantidad. Y yo dije, ¿qué lío hicimos? Porque usted veía algunos hermanitos con un excelente corazón, pero los miraba y decía, te van a comer crudo adentro de... Y muchos hermanitos que hoy ya no quieren ser más legisladores ni diputados, se notaba que era mucha emoción, pero sin duda que se ha despertado la iglesia, por todo lo que dijo el licenciado, y hay muchísimos hermanos de distintas iglesias, tanto sean pastores como técnicos, profesionales, que hoy desean ser partícipes del sistema político. De hecho, yo creo que es uno de mis objetivos y una de las cosas por las cuales el Señor me ha puesto en ese lugar, para abrir puertas y desafiar a que la iglesia, y primero decirle a la iglesia se puede, y después desafiar a que hermanos se animen y quieran involucrarse, porque nosotros necesitamos a la iglesia dentro del sistema político. No a la iglesia como organización, a la iglesia como un conjunto de hermanos que creemos en Dios y todos perdonados por la sangre de Cristo. Los necesitamos en el poder ejecutivo, los necesitamos en el poder legislativo y los necesitamos en el poder judicial, los necesitamos en alcaldías, en gobiernos departamentales, porque en todos los lugares de toma de decisiones debe haber alguno de nosotros con temor del Señor. Así orando y preguntándole al Señor, Señor, esto sí, esto no, esto sí y esto no. Y sin duda que la etapa, a la segunda parte de la pregunta, sin duda que la etapa que viene es de depuración y de capacitación. Y de realmente visualizar el llamado concreto de Dios para cada uno de ellos que desea entrar.
pero estamos en una etapa de purificación de la cantidad de hermanos en Uruguay que quieren lanzarse al sistema político. Gracias, bien, buenísimo. David, una tercera pregunta y última, menos por hoy. Vos sos secretario general del partido, entonces te pregunto, lo que puedas compartir, ¿cuáles son las metas del partido? Y la pregunta es, hablamos de poner un presidente cristiano evangélico en Colombia. ¿Estamos pensando en eso? Yo creo que las metas son muchas, porque el reto es altísimo. Acaba de decir el diputado un reto clave, y es gente preparada para estar en la escena, ¿no? Así es. Entonces nos toca una ruta de educación, de formación, un centro de pensamiento, como dicen los expertos. Nosotros lo llamamos una escuela de gobierno. Eso es clave, porque le da sentido a lo que estamos haciendo. Porque no se trata de estar por estar en gobierno, sino de verdad de estar bajo un norte, una visión, algo que queremos llegar. Por un lado eso. Por otro lado, tenemos que ser más efectivos en esto de lograr votos. Porque tenemos un reto, y es que la gente vote. Que la gente vote, además que no venda el voto. ¿El voto es obligatorio en Colombia? No, no es obligatorio, no es obligatorio. Y la corrupción electoral es alta. Entonces, nosotros somos un partido bien extraño, porque en lugar de salir a comprar votos, como lo hacen muchos por debajo, que no salga esto en las redes, que nadie lo sepa. Ya salió. No, yo lo sé. Que nos escuchen, es muy importante que sepan cómo vemos, porque alguien lo tiene que decir. Nosotros somos un partido que más bien los afiliados ayudan. Por eso nosotros sabemos que no hay compra de votos, porque es que no hay cómo comprar, primero que todo, ni hay el corazón para comprar. Entonces esto nos lleva a algo, y es que la gente despierte a votar por una visión, por un ideario. Además, tenemos que aprender a defender esos votos luego del día de votación, porque allá llaman es la segunda votación o la segunda elección. Y aprendimos una lección. En Colombia aprendimos a que no podemos ir a la jornada electoral si no estamos bien armados en el cuidado de las mesas. Estoy hablando ya en la práctica del día de votación, y luego en los escrutinios o el reconteo electoral, porque allí te cambian totalmente una elección. Entonces necesitamos capacitar a los que van a ser candidatos, necesitamos despertar al pueblo para que vote en una visión, necesitamos estar bien preparados hacia adentro para poder defender los votos. Necesitamos que los que queden en el lugar de votación, en los cargos públicos, hagan el trabajo bien. Ahora, un presidente, ¿cuándo? Yo creo que la experiencia de Costa Rica nos tiene que hablar a todos. ¿Por qué? Porque hemos orado, Señor, danos un presidente cristiano en nuestra nación. Cada quien, yo creo que ha hecho esta oración por lo menos una vez, yo lo he hecho. Pero si no tenemos ese Dream Team, gente que tenga el mismo principio, que tenga la buena idea, vamos a dañarle el proceso por anticipadamente llegar a lugares donde no estamos preparados. Así es. Entonces yo creo que esto que son semillas que están cayendo en buena tierra, tienen que generar una dinámica de un constante crecimiento, pero que cada paso sea un paso más seguro, y que improvisemos lo menos que podamos improvisar, y que no nos tomen de sorpresa esos giros de Dios, sino que realmente tengamos la gente empoderada para hacer lo que tenemos que hacer. Yo no quiero poner un tiempo de cuándo podemos tener un presidente, porque los tiempos son de Dios. Estoy muy joven. Pero el destino profético para nuestras naciones es que hombres o mujeres de Dios tienen que estar en esas sillas de liderazgo de la nación, de gobierno de la nación, y tiene que salir de nuestras entrañas, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro proyecto, y finalizo con esto, es que haya una transformación generacional
y que los que hoy nosotros tenemos mayores en nuestro partido, está Héctor Pardo, por ejemplo, profesor, que estuvo en la experiencia de Unión Cristiana. Él es nuestro vedor para que nos ayude a no cometer los errores de Unión Cristiana, ¿verdad? Y que Colombia Justa Libres transite por donde tiene que transitar. Los mayores están viendo a este proyecto como un proyecto para sus nietos, no solamente para sus hijos. A largo plazo. Y en mi caso, yo estoy con un compromiso con el Señor, un compromiso con mi esposa que está aquí, con mis hijas, que voy a pedirle que puedan ver este video, de entregarles por lo menos una intención de un mejor país. Amén. El día de las votaciones, el 11 de marzo del 2018, ese día perdimos en el conteo previo, por lo que les dije que nos extraviaron muchos votos. Yo hice una oración con mis hijas y le oramos al Señor y yo les dije: hijas, hoy les puedo decir que cumplí en una intención. Si el Señor defiende o no defiende esto, lo respalda o no, ya eso es Dios. Pero como papá las miro a los ojos y les digo: hijas, hice mi mejor esfuerzo y me puedo acostar tranquilo con el Señor, con mi familia, con la comunidad, con mi corazón, de que lo estamos haciendo con nuestras herramientas de la mejor manera posible. Hay que defender nuestro corazón. Gracias, David, extraordinario. Bueno, una de las razones que del Congreso Iberoamericano, ustedes han escuchado, nosotros hemos armado el centro de estudios que Jesús Manuel va a presentar, creo que el día de mañana, y ahí el Señor está llenando de información, de formación y de gente en todo el continente que está dispuesta a entrenar y a capacitar a los hermanos que están siendo llamados para el ministerio. Así que no se pierda esa sesión porque va a ser por demás interesante en cuanto a los recursos que el Congreso Iber cuenta. Bien, vamos a toda velocidad como para responder en 2 minutos, pues si no un rayo láser va a salir hacia aquí y hacia mí. Fabricio, te pregunto, según tu criterio, somos muchos, somos millones en América Latina. ¿Por qué no hemos transformado la cultura? Es una gran pregunta, pero en 2 minutos vos podés resumir todo esto de lo que te estoy preguntando. Porque no nos la hemos creído. Yo creo que el problema no es si llegamos a ganar las elecciones. Ese no es el problema. O más bien, el problema no es perder las elecciones, el problema es si ganamos las elecciones. Así es. Porque si ganamos las elecciones la responsabilidad es mayor, porque siendo candidatos o en el plano de las candidaturas, los ojos están puestos sobre nosotros, los ataques vienen en contra de nosotros, los medios se confabulan contra nosotros, como estoy seguro ha pasado en casi todos los países. Pero aún más lo serían si llegáramos a gobierno. Lo hemos visto en la experiencia en estos meses desde que inició el nuevo gobierno con los diputados cristianos. Por ejemplo, se hizo un movimiento en redes sociales que se llama Adopte un Diputado. Yo digo que ese movimiento se debería llamar más bien Acose un Diputado, porque se han dedicado a acosar y a los diputados cristianos prácticamente. Entonces yo quiero, y con esto termino, para que veas que puedo hacerlo en menos de 2 minutos, usar una frase que leí, que la utilizo en mis conferencias siempre, y la extraje de un ministerio que se llama Nacidos para Gobernar, está en Argentina y lo dirige nuestra amiga Ana Baloy. Los cristianos van a meterse en el sistema. Lo que debemos asegurarnos es que cuando entren sean líderes, no dominados, sean los impulsadores de movimientos, no seguidores de masas, que sean ejemplares y no corruptibles, que sean idóneos, excelentes y tengan una superioridad espiritual a todos sus compañeros. La Biblia dice, hablando de lo que decía Cristian ahora, que se confabularon contra Daniel y era por una sencilla razón: él tenía un espíritu superior que es los otros 2 gobernadores y que los 120 sátrapas. Ese debe ser la esencia de cualquier cristiano en la política, para que cuando llegue haga las cosas bien y sea como Mardoqueo. Y ahora sí cierro con esto. ¿Qué dice la Biblia de Mardoqueo? Que él procuraba el bienestar de su pueblo. Así tienen que conocernos a nosotros. Amén, así sea. Así sea. Álvaro, para finalizar,
Te pregunto, vos sos un pastor, un líder, y hablas a todo el pueblo de Dios, pero hay sin duda un llamado de Dios sobre vos para la juventud, para la nueva generación. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo y de consejo a una nueva generación que ve esto y ve la experiencia de ustedes y de otros más y le late el corazón fuerte y está pensando, el Señor me está hablando, me está confirmando, me está invitando, una palabra de consejo pastoral hacia ellos. Muy bien. Siguiendo la línea de lo que decía el hermano, muchos de nosotros estamos trabajando para las generaciones que vienen detrás de nosotros. De hecho, yo creo que Dios ha elegido las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y nosotros estamos abriendo la puerta para que estas generaciones que vienen detrás de nosotros realmente sean los que vivan y disfruten la transformación de las naciones. Por eso esa es la palabra de motivación. Yo creo que el tiempo es para ellos. Para algunos de nosotros también, pero principalmente para las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y el desafío es estar a la altura de las circunstancias. Así es. Y es, como decía Fabricio, yo creo que uno de los modelos ejemplares de la Biblia para quienes estamos en el gobierno es ser Danieles. Y es ser un Daniel. Ser 10 veces mejores que los demás, estar preparados, no doblegar nuestras rodillas delante de los dioses ajenos y dar nuestra vida, aún nuestra propia vida, para obedecer al Señor. Amén, amén, amén. ¿Puede ponerse de pie un instante? Perdóname. No, tranquilo. Yo les voy a pedir que tomen su asiento, por favor. El Congreso Iberoamericano tiene como corazón defender la vida y la familia. Decíamos al principio, en el momento de la declaración inaugural, que la ideología de género solo puede imponerse a través de un gobierno que impositivamente, casi dictatorialmente, impone esta ideología a través de leyes, porque la ideología de género rebasa la lógica humana. Así que para poder contrarrestarle eficazmente, necesitamos gente en estos espacios donde se vota y se deciden leyes que afectan a toda la sociedad y donde se nos obliga a una única concepción de vida. El tener políticos o cristianos en la política y concretamente en cargos de autoridad no es un anhelo de poder, pero en eso hemos caído muchos cristianos. Sí, cierto. No es un anhelo de fama o de dinero, pero en eso se ha caído. Sí. Y no es un tema solo de quienes llegan al poder, es un tema de a quién la iglesia pone en el poder. Porque entonces ocurre que oramos por justos, pero votamos por injustos. Aquí hay algunos hombres que Dios ha puesto en lugares increíbles de autoridad, que han levantado ámpula en sus países y que han creado la percepción de que los evangélicos estamos con un proyecto orquestado de manera continental y que los cristianos estamos empoderándonos y estamos posicionándonos de puestos. Y en Uruguay, por ejemplo, hay 2 diputados y ya se habla de la bancada evangélica. Sí, nada más son 2. Pero han tenido tal repercusión con lo que hacen. No es un énfasis del movimiento convertirnos en un partido político, en muchos partidos políticos. No es por ahí, pero lo que sí creemos es que los cristianos tienen que estar en la política y en la política real. ¿Cómo vamos a lograr eso si, por ejemplo, en Colombia hay 2 o 3 partidos donde lo liderean evangélicos? Y entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Por quién vota? ¿Por cuál de ellos? Ahora mismo en Costa Rica van a ser 2 o 3 partidos evangélicos. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Por quién va a votar?
Y luego peor aún cuando de repente los mismos candidatos evangélicos se tiran uno al otro y decir nosotros somos los verdaderos, los ungidos, Estamos en un grave problema. Necesitamos concentrar mucho esos esfuerzos y tener muy clara la estrategia. Así que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor, porque tenemos claro que se están levantando hombres y mujeres de Dios que van a empoderarse a través de esfuerzos personales casi, pero respaldados en el Señor para ser un José, un David o un Daniel. Pero ¿qué creen? No necesitamos uno, necesitamos cientos, miles. Y yo quiero que terminemos este momento, si me permiten, porque aquí mismo en esta sala hay candidatos aquí en Panamá de distintos partidos, pero que son creyentes y que van a pelear por un espacio en las próximas elecciones. ¿Por qué no oramos por ellos? Y aprovechamos para orar por estos otros varones y por todos aquellos que Dios ha levantado. Imagínense que en México lanzamos un proyecto con becarios, logramos reunir 70 chicos y por 5 años les dimos capacitación política, y en esta elección pasada obtuvimos de ese grupito 2 diputadas y como 20 o 25 gentes que están en distintos cargos de gobierno. Es decir, sí se puede lograr el asalto al poder, pero necesitamos hacerlo bajo la unción, la dirección y la unción del Espíritu Santo. Entonces, a ver, los candidatos o candidatas que estén aquí en el salón, yo les voy a pedir que pasen acá al frente y vamos a orar por ellos. Por favor, quienes sean candidatos o estén de cualquier país y de cualquier partido, que vengan acá, vamos a orar para bendecirlos y para ungirles en el Señor. Acérquense nomás, por favor. Que bueno, ya se dieron la mano y son de partidos distintos. Gloria a Dios. En este momento. Ellos son candidatos y candidatas, pero aquí también hay hermanos nuestros en la fe que ya están en un cargo público, que ya están trabajando en gobierno. Pásense también, vamos a orar por ustedes y vamos a bendecir sus vidas. Ahí hay un regidor, acá hay un diputado, vénganse, vamos a orar por ustedes y vamos a pedir que el Señor les dé unción, dirección, visión. Estas 2 guerreras mexicanas no les quiero platicar, pero les dije hace un rato que ayer me habían dado un mensaje poderosísimo. Fue esta señora maravillosa, Julieta, que tiene una unción de fuego. Sí. Acérquense nomás, porque necesitamos orar. Mira que otro varón precioso. Vénganse, porque vamos a orar por ustedes. Aquí hay regidores, aquí hay diputados, aquí está pasando Lisani, que es diputada en Brasil. Acérquense porque vamos a orar por ustedes y vamos a pedir al pastor Edwin que él nos dirija en esta oración y que todos los hermanos, siervos, pastores que quieran puedan pasar y poner manos sobre nuestros amados hermanos y hermanas. Antes de eso, ¿quiere decir alguna palabra? Sí, quiero compartir, esta mañana el pastor Edwin nos recordaba un pasaje bíblico de Isaías, donde resume que las fuerzas que equilibran el poder, los poderes en la democracia, que en la universidad dicen es greco-romano, realmente viene de un principio bíblico, viene de Dios. Dios es nuestro juez, Dios nuestro legislador, Dios nuestro rey. Ahí está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces quiero decir esto, aprovechando que están ustedes acá, que la visión no puede ser solamente estar en el legislativo. Nosotros necesitamos gente en el ejecutivo y necesitamos gente en el poder, en la rama judicial. No sé, me imagino que en sus países es así, pero en Colombia hay una tendencia de centroizquierda en lo judicial, y necesitamos jóvenes que anhelen estar en las altas cortes. Entonces no solamente es legislativo, no solamente es esto, sino que hay gente allá atrás, gente en las redes, abogados,
que sueñen y anhelen ser jueces de la República, fiscales y ser magistrados de las altas cortes. Yo creo que sí lo puede haber. Amén. Amén. Yo voy también a intervenir 30 segundos porque siento en mi corazón decirles esto. Esta semana nosotros estamos a un año de tener elecciones municipales y uno de nuestros líderes, que posiblemente sea candidato a ser alcalde de una ciudad allá en Costa Rica, me escribe un poco angustiado porque le dicen que hay 3 políticos que van a hacer una alianza, que se van a unir y que el objetivo de unirse es restarnos votos a nosotros para las próximas elecciones. Lo vi muy angustiado, empezó a ponerme mensajes y mensajes hasta el punto de decirme, le voy a preguntar a este y otro a ver si eso es cierto. Y yo le dije, yo solo te puedo decir una cosa. En las pasadas elecciones yo vi a Dios moverse. Lo vi cuando ganamos la primera ronda y le di gloria, pero también lo vi cuando perdimos la segunda ronda y también le di gloria. Déjenme darles un consejo, especialmente a los que hoy son candidatos y otro a los que ya están ocupando un cargo público. A los que hoy son candidatos, pase lo que pase, denle la gloria a Él. En cualquier circunstancia, no se rindan y denle la gloria a Él. Levanten sus manos aún en medio del resultado que tal vez ustedes no esperan. Ojalá que sea positivo para todos ustedes. Siendo creyentes, a todos nos gustará verlos ahí. Pero si no es, levanten sus manos y denle la gloria a Dios. Y para los que ya son funcionarios públicos, les doy un regalo que me dieron a mí cuando yo empecé como diputado. Me dijeron, no es como entres, es como salgas. Que puedas salir por la puerta grande, con los brazos en alto dándole gloria a Dios, con la cabeza en alto, sabiendo que en tu trabajo como funcionario público le diste siempre también, con tus acciones y con tu testimonio, la gloria a Él.